Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta videocápsula donde trataremos la unidad 1, Planeación Educativa. Antes de que empecemos en materia, es importante señalar muchos aspectos en relación a todo lo que tiene que ver con el seguimiento de la asignatura. Muchos de ustedes traen consigo una formación normal donde verdaderamente han tenido a bien generar todos estos elementos desde el punto de vista de su nivel profesional. Hay quienes también tienen alguna otra profesión y que al final del día, hoy por hoy se encuentran frente a grupo. A los dos grandes grupos que tenemos, hoy les digo y los exhorto a seguir profesionalizándonos en todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque independientemente de todo, lo que nos ha llamado el día de hoy es la vocación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es indispensable que nosotros entonces podamos ir delimitando todas estas características especiales que vamos a ir viendo y la intención es que ustedes vayan tomando todo lo que sea funcional para poder lograr los objetivos que se han planteado como docentes. Porque recuerden que ustedes han planteado sus objetivos para cultivar en sus estudiantes todas las situaciones positivas que se necesitan, no solamente de manera cognitiva, sino todas las habilidades, todas las herramientas y todos los elementos del saber ser. Bueno, entonces vamos con nuestro primer tema. Comenzamos entonces con el currículo. ¿Qué es el currículo? Bueno, vamos a establecer algo sumamente importante y fundamental. La educación no puede ser rígida, tiene que ser flexible y adaptable al entorno. Es por eso que existe el currículo, porque si bien es cierto, tenemos todo un conjunto de saberes, también es cierto que la forma de impactar con los estudiantes va a tener que ver con muchísimos factores que van más allá solamente de los elementos del saber. Es decir, necesitamos establecer la metodología con la que vamos a trabajar, tomando en cuenta el contexto, situación histórica, antropológica, situación socioeconómica que se pueda llegar a tener, los objetivos que lleguemos a tener, los elementos culturales bajo los cuales vamos a trabajar, cuáles van a ser entonces los recursos, las herramientas, las metodologías y todo el proceso que nosotros vamos a llevar a cabo para el cumplimiento de los objetivos. Acuérdense, todo a partir, es bien importante, de la funcionalidad para el estudiante. ¿Cómo es que nosotros vamos a lograr que ese conjunto de saberes sean aplicables entonces para su vida? Van a ser útiles entonces para su vida a través de toda esta metodología que incluye todos estos aspectos que les acabo de mencionar. Esto nos va a ayudar entonces a tener un plan a la medida de los grupos que nosotros lleguemos a tener. Y cuando hablamos de plan, hablamos de esta estructuración mental que en algún momento nosotros llegamos a tener, como esos mapas mentales que decimos, ok, voy a estar frente a grupo. ¿Qué grupo o con qué grupo voy a trabajar? ¿Cuáles son las características del contexto en el cual me encuentro? ¿Qué es lo que quiero que ellos reconozcan y hagan significativo a través de todos los conocimientos que vamos a llegar a compartir? ¿De acuerdo? De tal manera que el currículo nos ayuda a generar el estándar, es decir, la serie de pasos y elementos que me van a llevar de una forma perfectamente bien encaminada a lograr esos objetivos. Porque dentro de nuestras manos, y es que vean ustedes la responsabilidad tan grande que llegamos a tener, dentro de nuestras manos hay masitas de preescolar, hay masitas de primaria, secundaria, bachillerato y educación superior. Pero esas masitas están contenidas en nuestras manos y habría que moldearlas y hacerlas de tal manera que en algún momento lleguen a ser autosuficientes con todos sus conocimientos, habilidades y destrezas que vamos a ir desarrollando a través de los objetivos del currículo. Entonces, ¿qué pasa? El currículo
es cómo nosotros, a conciencia del contexto, del grupo, del entorno, de todos los elementos que puedan llegar a tener una situación significativa, vamos a encaminar toda la metodología para poder generar algo maravilloso que se llama estándar. Es decir, parámetros que me van a ayudar a tener una secuencia lógica y que además de eso generarán, por lo tanto, como esa receta que me va a ayudar a obtener ese pastel tan delicioso que es lo significativo de los conocimientos de los estudiantes. Qué satisfacción tan más grande y tan más placentera cuando verdaderamente tú ves a tu estudiante, independientemente del nivel, que está contento con aprender, se divierte aprendiendo y además de eso lo aplica y le es útil y lo vive y lo siente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eso es el hecho de que un estándar me ha ayudado a llegar hacia donde quiero. Me dio los pasos, me dio y me trazó el camino para lograr lo que queríamos como organización o como grupo. Porque hay que reconocer, y eso también nos lo dice el currículo, hay que reconocer que dentro de un aula, ya sea física o virtual, se dan cuenta de lo interesante, cómo el currículo se tiene que adaptar. Nosotros nos convertimos en una organización, es decir, en un conjunto de personas que estamos en un mismo espacio, ya sea físico o digital, por un motivo en común, ¿sale? O por un objetivo en común. Y nosotros como organización vamos a ir delimitando cuál va a ser el plan de acción, algo que vamos a conocer también hasta como cultura organizacional. Y todos estos elementos, aunque sean términos administrativos, están directamente ligados con lo educacional. ¿Por qué? Porque ustedes como docentes se convertirán en el director de esa orquesta, en el director de esa empresa, en quien encamina a esa organización y la dirige. Pero quien dirige está directamente obligado a tener un plan de acción perfectamente trazado para que entonces todos aquellos que se unieron y confiaron en esa persona también logren sus objetivos y se sientan completamente satisfechos. Entonces, a grosso modo, ese es el currículo. Ese documento donde yo voy a plasmar todos estos elementos para poder entonces lograr mis objetivos, para poder entonces llegar a aquel estudiante que está confiando en nuestra organización, en nuestro grupo de clases, en nuestro centro educativo y que está llegando con todo el ánimo o quizá algunos con desánimo, pero al final del día vamos nosotros a hacer una cultura organizacional a través del currículo. Es decir, voy a moldear hacia dónde quiero llevar las actitudes, las aptitudes y los conocimientos grupales para poder lograr algo que he venido repitiendo, que es algo significativo, algo que además nos va a servir, algo que jamás se nos va a olvidar de nuestra cabecita, que lo vamos a recordar no porque el pobre estudiante haya estado recitando los conceptos, sino porque el currículum me va a decir cuál va a ser la técnica para que el estudiante pueda comprender y no solamente recitar. Eso nos lleva directamente a lo siguiente, ¿sale? Que es el diseño curricular. Nosotros entonces generamos un diseño de este currículo, ¿sale? Nos convertimos en magos diseñadores que vamos a atrapar la esencia del contexto y vamos a delimitar 5 etapas fundamentales para este plan de acción, ¿sale? Y este plan de acción se diseña de la siguiente manera. Primero, está el diagnóstico de problemas y necesidades. ¿Cuáles son las necesidades del entorno, del grupo, ¿sale? Y cuáles son los problemas que podemos llegar a tener. Porque qué bonito sería que tuviésemos un contexto donde todo se nos da, ¿sale? Y no hay situaciones de los estudiantes de manera económica, no hay problemas en su casa, no hay problemas de traslado, no hay problemas de internet, no hay problemas de luz, ¿no? Entonces, eso sería fantástico. Pero ¿qué creen? Vivimos en un contexto donde siempre vamos a tener ciertos elementos
que podemos catalogar como problemas y también ciertas necesidades. Por lo tanto, necesitamos primero hacer una valoración de cuáles son esas barreras que puedo llegar a tener y cuáles son las necesidades de esa población para que trabaje sobre ellas. Porque, ojo, esos problemas y esas necesidades nosotros las debemos convertir en una oportunidad de mejora.